Muy joven era un Bolívar cuando Caracas vive la cuaresma más particular de toda su historia, en 1810. No brilló por su actividad en esas vísperas de la independencia. Era parte de una clase privilegiada, pero marcha hacia la adultez y hacia el juego político, partiendo de una formación en la cual no ha tenido contactos con el pueblo. A pesar de la diferencia de edad, Miranda compartía la urgencia, convertido en vanguardia de la revolución. Es la figura ante la cual siente el joven Bolívar auténtica reverencia. En 1811, con Miranda en el país, comienza la dinámica de las sociedades patrióticas y el 5 de julio se declara la independencia de Venezuela. Ante las divisiones entre criollos, Bolívar gritaría la consigna: vacilar es perdernos. Bolívar figuraría como colaborador de un Miranda generalísimo y comandante en jefe. Luego lo entregaría a España, después de una capitulación que había llegado, entre otras cosas, por la pérdida de Puerto Cabello, cuya jefatura político y militar había sido confiada al coronel Bolívar. A partir de 1815, el carácter de la guerra se modifica hasta tornarse un conflicto internacional. Los españoles manipulaban con ofertas para los pardos y campesinos, y Bolívar se apresura a anunciar la abolición de la esclavitud, que termina siendo tímida e incompleta. La aparición del llanero Páez en el escenario aporta coherencia al mando de aquella masa indócil e incorpora a la revolución factores que un mantuano no habría podido movilizar. Mariño sigue alzado contra la autoridad de Bolívar en una verdadera guerra a muerte entre él y el Libertador. Los fracasos se acumulaban en las filas patriotas. Aquí no manda el que quiere, sino el que puede, decía Bolívar, y ordena la aprehensión de Mariño. También liquida a Piar y rivalidades por el control del poder. No querían al blanquito caraqueño. En mucho, el destino depende del refuerzo de Páez, cuyo soporte llega para establecer firmemente a Bolívar en Angostura. Allí aparece el Bolívar estadista, afincado en un consejo de Estado para que no le vean mandando solo, ensayando estabilidad, desarrollando un discurso y documentos de mayor coherencia y profundidad, y generando un aparato orgánico de administración. En agosto de 1819 se produce la más importante de todas las victorias de Bolívar, la Batalla de Boyacá, que significa un viraje decisivo de la guerra. Hasta allí, Bolívar había perdido casi tantas batallas como había ganado. De ahí en adelante, avanzó de triunfo en triunfo, con reveses ocasionales o transitorios. En Angostura habían proliferado sus ideas, pero Bogotá se convirtió en la plaza para afianzar su autoridad. Desde allí, planifica la conquista de Venezuela a través de los Andes para librar la gran batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. En esta acción se liquida al ejército español en Venezuela y eleva al máximo el prestigio militar de Páez, quien se convierte en referencia nacional. Frente a otros líderes del proceso de independencia, ¿qué es lo que destaca a Bolívar? Desde el inicio, desde cuando él se compromete por las luchas a favor de la independencia y la libertad, su pensamiento de la unidad latinoamericana por la cual lucha hasta su muerte. No hay otro líder que haya procurado hacer esa unidad en medio de las condiciones adversas de la desunión con la que surgirán los pueblos latinoamericanos. Pero Bolívar se empeñará ante todo por el carácter de la unidad como principio rector y además para conservar aquella identidad que él vio era la herencia de la América Latina naciente. El 12 de julio se aprueba la Constitución de Cúcuta, 2 cámaras para el Congreso, el Poder Judicial representado en la Corte Suprema, 4 años de mandato para el gobernante y un gabinete de 5 ministros. Los diputados eligen a Simón Bolívar como presidente y a Francisco de Paula Santander como vicepresidente. El hecho es que Bolívar fue un gran constitucionalista. A veces no se piensa en eso. Bolívar hizo la crítica a la Constitución del 11. Bolívar formuló en parte el proyecto de Constitución de Angostura. Bolívar fue crítico de la Constitución de 1821. Bolívar fue el hombre que redactó el proyecto de Constitución para la República Bolivia.
hoy, allá antes, República Bolívar. Bolívar fue el hombre que, si no redactó, en todo caso aprobó el decreto de instauración de la dictadura en 1828. Ningún otro dirigente, ningún otro líder, ningún otro campeón de la independencia de América hizo tanto en el campo de lo que podríamos llamar la formulación constitucional como Bolívar. Antonio José de Sucre, un personaje especial en la vida de Bolívar, se encontraba incorporado desde años atrás a la lucha por la independencia. Le habían sido asignadas tareas sumamente trascendentales para la independencia de Sudamérica. Bolívar lo había designado jefe de los ejércitos del sur, con la obligación de marchar desde Cali hacia Quito a imponer los intereses de Colombia a través del uso de las armas y del juego diplomático. Sucre cumpliría brillantemente el cometido. Una vez que está liberada Venezuela, que se ha liberado Colombia, que Bolívar en 1819 ya crea la Gran Colombia, falta liberar a la Real Audiencia de Quito para que se integre a la nueva nación. Por ello, el esfuerzo de Bolívar para apoyar a la liberación de esto que será el Departamento del Sur es decisivo. Después de la batalla del Pichincha en Ecuador, en Quito, el 24 de mayo de 1822, a los 5 días se une el antiguo país de Quito a la Gran Colombia.